Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan. Hoy es un Speaker Series muy especial, parte de conectar con nuestros graduados y graduadas, pero hoy tenemos a tres personas extraordinarias a quienes quiero mucho, admiro, para compartir algo que creo que es súper importante. Quiero que sepan que tenemos, digamos, audiencia de todos lados, tenemos graduados incluso de África conectados, estoy viendo por lo menos uno desde Uganda. Tenemos una miembro de la Junta Directiva, doña Regina de Rioja, que nos está acompañando y le agradezco mucho, Regina, por sumarse. Obviamente, compatriota orgullosa de Vinicio, y le agradezco mucho, pero tenemos un corte de personal de quienes trabajamos en la U, pero también profes. Ya vi que Yanine los está saludando con mucho cariño, pero estoy seguro que varios otros profes conectados también, los tuvieron de estudiantes, algunos son más nuevos, y por supuesto graduados y estudiantes, que es lo más importante. Así que vamos a dar comienzo. Quiero primero que nada agradecerles a Bianca, Juan Gonzalo y César Vinicio por acompañarnos el día de hoy. El tema de hoy es hertianos y hertianas en roles de liderazgo público, en la función pública, en gobierno. Y ese es un tema que en Latinoamérica se ha ido haciendo incluso cada vez más difícil, lo conversamos hace unos minutos, ¿verdad? Y requiere una valentía especial. Siempre lo ha requerido, siempre ha sido un sacrificio, siempre ha sido una renuncia, pero hoy yo pienso que más que nunca. La política se ha ido complicando, la corrupción se ha ido profundizando en prácticamente todos nuestros países. Hay temas muy duros y entonces yo aplaudo, celebro, les agradezco el rol de ustedes como líderes en lo público. Los voy a presentar rápidamente para la audiencia que está aquí. Algunos los conocen más, otros tal vez no los conocen. Y voy a ir en orden, no las damas primero, sino las personas más jóvenes primero. Déjenme presentarles a Bianca Dager. Ella es compatriota mía, guayaquileña. Ella ha tenido varios roles públicos, comenzando en Guayaquil. Hoy es viceministra de Ambiente, ¿verdad? Ella se graduó de la promoción 2003 con otros graduados de EARTH. Fue cofundadora de Premio Latinoamérica Verde, gerente general de la Empresa Pública de Innovación y Competitividad Sostenible de Guayaquil, una innovación institucional muy interesante, ¿verdad? Directora de Ambiente del municipio, de nuevo, gobierno local. Hoy es viceministra, como digo, de Ambiente en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y tiene, bueno, nos va a contar, ¿verdad? Pero del tema de movilidad eléctrica es una de sus intereses, de sus pasiones, así como la eliminación de plásticos de un solo uso, economía circular, temas de reciclaje desde Guayaquil, ¿verdad? Desde la Dirección de Ambiente lidera la Agenda 2030 para Guayaquil, buscando que la ciudad sea carbono neutral 2045, es mentora de Women for Climate y embajadora de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Ecuador. Además de su grado en la universidad, que es el más importante, tiene una maestría en Administración de Empresas y diplomados sobre responsabilidad social empresarial. Ha estado en varias escuelas en Ecuador, fuera, varias universidades, pues, en MIT, temas de emprendimiento. Una líder multidimensional y además mujer, que tiene todavía un mérito adicional en el sentido de todavía la poca proporción de mujeres en la función pública. Así que bienvenida, Bianca. Un poquito más atrás, César Vinicio Arriaga, graduado en 2001, Chapín, guatemalteco. Él creció en el área rural del municipio de El Estor, en Izabal, Guatemala, ¿verdad? Es padre de 3 hijas, muy trabajador y me consta muchísimo. Tiene también varios estudios posteriores a los de EARTH en temas de administración pública y desarrollo agrícola, de manejo de bosques, entre otros, ¿verdad? Ha tenido también varios roles en función pública, más local, también más nacional ahora, ¿verdad? Fue, por ejemplo, jefe de la división para la Autoridad del Lago de Amatitlán, fue gerente de ENTEC. Más recientemente, antes de llegar al ministerio, fue director de la ENCA, de la Escuela Nacional Central de Agricultura, que es una gran aliada de la universidad. No solo muchos estudiantes y graduados vienen de ahí, estudiantes que ojalá incluso algunos estén conectados. Nuestra graduada, la mejor graduada del año pasado, es graduada de la ENCA, de hecho. Hoy viceministro de Agricultura, Desarrollo Económico Rural, y como digo también de Seguridad Alimentaria y Nutricional, perdón, y un gran aliado de la universidad. Gracias, Vinicio, por estar aquí. Y el de graduación primera, digamos, Juan Gonzalo Botero, de Colombia, a promoción 1996. No sabía que ya había sido viceministro en el año 99, mucho más joven que ahora, todavía muy joven, pero hoy es un poquitito menos joven porque hoy es su cumpleaños.
Así que, Juan Gonzalo, gracias por tomarte una hora de tu cumpleaños para estar con tu familia Earth, ¿verdad? Todos los que hacemos y compartimos esta misión y este propósito, ¿verdad? Pues es ingeniero agrónomo de la Earth, por supuesto, pero también tiene otros estudios de la Universidad del Norte de Barranquilla, en temas de logística, en temas económicos, amplia trayectoria en el sector público, comenzando a los 23 años, como les compartí en el año 99, pasó por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Bolívar y en la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena. También estuvo incluso en servicios postales entre el 2013 y el 2020, hoy viceministro de Asuntos Agropecuarios. Entonces, de nuevo, muy emocionado de tenerlos, muy agradecido de tenerlos, de tenerla y tenerlos. Y déjenme comenzar, porque queremos oírlos a ustedes. La primera cosa que les quería preguntar es, y como estábamos hablando de eso hace unos minutos, ¿por qué es importante que hertianos y hertianas tomen roles de liderazgo público, roles en el gobierno? ¿Y cuáles son los principales retos cuando se llega allí? Y si quieren, comencemos por el cumpleañero, para que tenga chance de compartir con nosotros. Muchas gracias, doctor Arturo. Un saludo a Bianca, a Vinicio, a todos los que se conectan, a la profe Yanine, quien nos dio clase en ese momento. A ver, en Colombia el sector público es una carrera de, como yo diría, peligro extremo. Yo llevo 22 años de carrera pública desde que salí de la universidad, doctor Arturo. Siendo muy joven, de 21 años, empecé mi primera experiencia en la gobernación de Bolívar y después a los 23 años fui mi primera vez viceministro y de ahí estuve 11 años en la corporación que maneja el río más importante de este país, el río Magdalena, y después en un sector diferente, 7 años en la empresa postal de Correos de Colombia. Y bueno, en esta nueva aventura ya llevamos año y 4 meses. Yo creo que el sector público es fundamental, doctor Arturo, y a mis compañeros, porque creo que ellos lo están viviendo, donde uno puede generar las grandes transformaciones del sector rural de su país, inclusive influir a nivel de Latinoamérica, viene desde las iniciativas que tengamos en el sector rural. Uno de nuestros grandes programas, por ejemplo, es nuestro programa de agricultura por contrato, cosecha y venda a la fija. Y te quiero contar, Bianca, que si Dios quiere, el 8 de diciembre estaremos en Guayaquil reunidos con tu partner de agricultura, porque queremos que agricultura por contrato, doctor Arturo, como lo habíamos hablado en algún momento con Javier Lazo y Robert Córdoba, sea un programa que toque a América Latina. Así como les estamos copiando a ustedes todos los temas de transición ecológica, nosotros venimos trabajando en eso. Ese es un ejemplo, doctor Arturo, que definitivamente desde el sector público es desde donde se pueden liderar las grandes transformaciones de tu país y de América Latina en los proyectos que venimos desarrollando. Y más en la misión de la universidad, y creo que en eso Bianca y Gustavo han sido pioneros en todos los temas de transición ecológica, donde desde Colombia queremos que nuestra agricultura dé el salto a una agricultura más sostenible, y con el gravísimo problema que hay hoy de costos de insumos y de agroquímicos a nivel internacional, la agricultura orgánica y la agricultura sostenible se vuelven definitivamente, Vinicio, una inmensa opción para América Latina a fin de aumentar la competitividad de nuestros productores agropecuarios. Yo creo que eso es lo fundamental en ese sentido. Muchas gracias, Juan Gonzalo.
Tal vez sigamos con Vinicio porque está el tema de agricultura y Bianca, tú acabas de llegar de la COP26 incluso y me parece que también ahí hay cosas lindas que conversar, pero adelante Vinicio, ¿por qué importantes retos que has encontrado en esa carrera? Muchas gracias, don Arturo. Buenas tardes a todos, buenos días o noches en donde estemos. De verdad, para mí es un honor, es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de la experiencia que nos ha tocado vivir, retos grandes, y definitivamente coincido. Tomar estos retos es importante, y sobre todo para nosotros que hemos tenido una formación holística y que nos permite no solo ver los problemas técnicos en el campo, sino que también podemos ver con ojos más humanos, y desde estas instancias realmente es donde se toman las decisiones que pueden tener mayor impacto y que pueden realmente transformar las realidades de nuestras sociedades, y en lo que nos atañe a nosotros en el ámbito agrícola, en mi caso particular. Yo actualmente pues tengo el honor de poder servir a mi país desde el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Es un reto grande. Ahorita se nos presenta, no solo encima de la pandemia, se nos presenta esta crisis de los precios de los fertilizantes, que nos obliga a tomar decisiones radicales eventualmente, pero que tienen que ser tendientes a mejorar la capacidad de producción con insumos que no estén ligados a un mercado global que nos ponga en crisis. Recordemos, nuestros países son los países más pequeños y eventualmente son los que más se marginan cuando hay una crisis de este tipo. Somos los últimos en la lista, de decir, en prioridades, y si nosotros ahorita hiciéramos una lista de cómo poder acceder a fertilizantes, por ejemplo, a nivel global, definitivamente estamos en la colita. Entonces tenemos que empezar a reestructurar, a reformar nuestra matriz de insumos agrícolas, que probado está ya que tampoco nos va a llevar a una reducción en las producciones de manera considerable. Podemos estabilizarlas muy fácilmente. La tecnología actual permite ya estas cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos enfrentando las crisis actuales globales desde nuestros ámbitos, y les quiero contar que para ello, al igual que nos compartía ahorita Botero, estamos planteando una reserva estratégica de alimentos que nos permita no solo enlazar a muchos agricultores que puedan ser los proveedores de esa reserva estratégica, sino que también hacer frente a eventuales crisis alimentarias para poder llevar una asistencia alimentaria. Desde ahí también estamos trabajando muy fuertemente con una ley tan bondadosa que existe en Guatemala ahorita, y creo que también en algunos de sus países, que es la ley de alimentación escolar. Pero lo más importante acá es que vincula y obliga por ley a que las compras, al menos el 50% de las compras de los alimentos, sean a agricultores familiares locales. ¿Qué nos trae esto? Un doble play. El primero es proveer a los niños que están en edad escolar de alimentos sanos, frescos, y que están producidos quizá por su propia familia. Y segundo, el dinamizar la economía local a través de que las familias son proveedoras de esa alimentación. Entonces, tiene la familia esa capacidad de decir, mi hijo o mi hija está en la escuela y recibe un almuerzo, una refacción escolar balanceada nutritivamente y completa. Y por el otro lado, estoy recibiendo un ingreso por la venta de mis productos. O sea, esto nos permite llegar mucho más allá y poder empezar a ver cómo podemos ir generando esa espiral de bondadosa
para que nuestra agricultura vaya surgiendo y que vaya haciendo un enlace a mercados más justos, por decirlo, y más cercanos a su propia localidad. Entonces, los costos logísticos van a ser muchísimo menores. Por ahí creo que eso es parte de la importancia, y quiero dejar un mensaje ahí también en ese espacio, y es animar a más graduados que puedan asumir los retos. Si se les presenta la oportunidad, no la desprecien. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos gente buena, gente que se quiera meter, y no le tengan miedo al qué dirán. Solo con que asuman el cargo, ya ustedes son parte de lo malo, de lo feo, son aquí, son allá. No le pongan atención a eso. Realmente la gente va a hablar de ustedes porque los envidian, pero asuman los retos y tomen decisiones para mejorar la agricultura o el ambiente en lo que realmente nos compete a nosotros, que en sus propios países. Así que los animo a que puedan asumir esos retos. Gracias, Vinicio. Gracias por esas palabras también. Bianca, ¿cuál ha sido tu experiencia también en una larga carrera de sector público local y nacional? Adelante. Bueno, muy buenas tardes con todos. Espero que el internet no me falle. Les contaba que estoy en la puerta de la Amazonía ecuatoriana, estoy desde el Puyo, pero bueno, feliz de estar con ustedes, personas que admiro tanto como Juan Gonzalo Botero, que también Gustavo siempre habla muy bien de ti, y bueno, Vinicio, hace años no te veía y te juro que si te tenía al frente no te reconocía, así que es un gusto enorme poder estar con ustedes, a la Chapu y a todos. La razón por la que yo entré a la ERTE en primera instancia fue por la Chapulina, tengo que decirles, porque yo quería estudiar, Yanine Chanco es decana, pero yo quería estudiar industrialización de alimentos, o sea, yo entré a la ERTE pensando que ese iba a ser mi camino, pero luego la vida ya me llevó por otros lados. Pero bueno, yo creo que primero, creo que cualquier persona, cualquier profesional tiene por obligación, por patriotismo, tiene que en algún momento de su vida vincularse al sector público, porque eso te da otra perspectiva de las cosas. Entonces creo que es un deber cívico, así es algo muy cortito, ser parte del sector público, lógicamente pues muy ligado a una visión y convicción de hacer país, ¿no? Eso en primera instancia. Ahora, desde el punto de vista de ERTE, yo digo que cuando yo era pequeña, a mis padres o a mi generación probablemente te decían, tienes que elegir dentro de la educación que le des a tus hijos que aprendan inglés, ¿no? Porque ese seguramente va a ser una ventaja competitiva. Pero yo creo que en nuestra generación y hacia adelante, una gran ventaja competitiva es una educación basada en valores, y el otro tema también es que sea muy versátil, que tengas esta capacidad de comunicación para hablar desde el agricultor más pequeño, más modesto, hasta hablar con los grandes presidentes de la República. Esa empatía, esa capacidad de lograr consensos, visión compartida, en espacios de negociaciones, dejar de lado las diferencias y buscar dónde hay intereses comunes y crear a partir de esas coincidencias y no diferencias, creo que es lo que hace la diferencia, y sin duda eso lo aprendimos en la ERTE, ¿no? El hecho de aprender agricultura de una forma distinta. Sin duda, la base de la vida es la agricultura, ¿no? Entender esa relación tan cercana que tiene que ser con tu alimentación, con tu propia sobrevivencia, y obviamente entender y conectar de que los alimentos no son solamente lo que encuentras en el supermercado, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Lo que Juan Gonzalo y Vinicio lo toman, o sea, están en el día a día. Como bien decía Arturo, yo tengo 16 años de experiencia en el sector privado, y bueno, no, 15, y los últimos 3 ha sido en el sector público. Tuve la ventaja de hacerlo en el gobierno local y luego ahora ya en este reto enorme con un equipo maravilloso. Gustavo, Promoción 96, es el ministro, y yo creo que algo súper importante que hemos logrado posicionar es justamente el concepto de la transición ecológica. Y en esa transición ecológica primero visualizamos
hemos logrado algo interesante. No es que se deje de ver al ambiente o a esta cartera como un vertical, sino que sea un transversal. Y eso nos hace también en podernos sentar en la mesa con las diferentes carteras de Estado y también luego ya, por ejemplo, como lo que hicimos hoy, estar con la presidenta de la Asamblea Nacional, estar con alcaldes, prefectos y visualizar y ponernos de acuerdo de cuál es el modelo económico que queremos tener para el 2050. Y muchos dirán, pero 2050 es lejísimo, necesitamos compromisos hoy. Claro, pero la visión es lo que te va a permitir tener planes y programas que vayan alcanzando esos objetivos, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando por una economía, un modelo de desarrollo bajo en emisiones de carbono, resiliente a los efectos del clima, y segundo, y creo que ahí es donde hay un clic perfecto con nuestra base, la agricultura, es la coexistencia, que sí puede haber una coexistencia entre el desarrollo social y la conservación. Nosotros estamos convencidos que el mejor negocio, bueno, para nosotros como Latinoamérica y sobre todo como Ecuador, es conservar. Y bueno, el anuncio de la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, bueno, la creación de una nueva reserva, que es una ampliación de la actual, es un ejemplo de eso, y se vienen muchas más, que es las que estamos viendo a nivel nacional. La bioeconomía también es sumamente importante y está muy ligado a lo que decía Vinicio. Tengo el honor de presidir el Comité Nacional de Bioeconomía del país, y ahí trabajamos de la mano también con muchos ministerios, con el de Agricultura, y es realmente entender que se puede trabajar, es real un aprovechamiento sostenible de los bosques, que es real frenar la frontera agrícola, que en Ecuador es la causa número 1 de la deforestación, y que es real tener una bioeconomía basada en la naturaleza y con un respeto. Entonces, yo creo que lo que está pasando con los fertilizantes es un reto enorme, pero también es una oportunidad de generar ese cambio que realmente nos reconcilie entre nuestra necesidad más básica y elemental, que es la alimentación, con los recursos naturales. Muchas gracias por eso, Bianca, por esas palabras y compartir esa experiencia. Yo tenía otras dos preguntas que las voy a fusionar, porque las dos se refieren a pedirles consejo. Un consejo para sus compañeros, sus colegas hertianos y hertianas, graduados ya, pero también quienes, ¿verdad? Tenemos una generación que en un mes se gradúa, ¿verdad? Y salen a un mundo muy particular, pasaron sus últimos 2 años en esta pandemia y en esta situación toda rara, y vuelven a una economía compleja, una sociedad global compleja. Vinicio, tú comenzaste a decir, anímense, dijiste, anímense, no le tengan miedo a lo que van a decir, eso, o sea, si eso nos para, nunca haríamos nada, ¿verdad? Quisiera que nos expandas, digamos, imagínate que aquí en esta llamada y en personas que puedan ver esta grabación después, hay graduados y graduadas, unos más jóvenes, tal vez como Juan Gonzalo a los 23, y unos ya que ya han tenido una experiencia en lo público o en lo privado, que de pronto les proponen, que de pronto les dicen, o que se suman a un proyecto político y como tal la gente los ve como naturales candidatos a ciertas posiciones en función pública. ¿Qué consejo les darías a ellos? ¿Y qué consejo nos daría a nosotros, para nuestros estudiantes que están todavía hoy en el campus, en el programa, ¿verdad? Con eso que tú has aprendido en tus años en la vida pública. Muy bien, muchas gracias. Lo primero que yo pensaría es, nuevamente reitero, hay que animarse, y el gran reto a vencer para poder animarse es quitarse el temor al qué dirán. Las sociedades han construido, y sobre todo las sociedades políticas, han construido una mala fama al servidor público. Y por ahí es uno de los retos más grandes y tenemos que vencer ese temor. Y eso está en nosotros mismos, no está afuera. En nosotros mismos vencer ese reto que tenemos. Segundo, yo creo que todo lo que se quiera aportar desde el espacio que asumamos debe ser, primero, bien intencionado. Segundo, no debe ser motivo de la casualidad. A veces toca improvisar, pero no necesariamente tiene que ser la casualidad. Y en estos 2 años ha tocado improvisar, si queremos verlo de esa manera, porque tenemos una pandemia y tuvimos que buscar maneras de poder hacer las cosas de diferente forma. Pero eso no significa que tengamos que venir a hacer
cosas sacadas de las mangas. Para ello hay que prepararse, hay que buscar esa formación extracurricular o en la experiencia, y esa es una responsabilidad que debemos de tener personal, de que yo no voy a asumir algo para lo que no estoy preparado. Y eso es importante. Si yo sé que estoy preparado y se me presenta el reto, tómelo. Pero si no estoy preparado, esperemos a que se prepare y luego asuma, pero no lo deje de asumir. Y en tercer lugar, hay que conocer el campo al cual nos vamos a enfrentar, porque definitivamente no vamos a trabajar con tractores, no vamos a trabajar con máquinas, no vamos a trabajar con vacas, vamos a trabajar con seres humanos. Vamos a trabajar para que seres humanos que trabajan con la máquina, con la vaca, con el caballo, realmente puedan tener una oportunidad de desarrollo. Si queremos ser muy pragmáticos, inicialmente desarrollo económico, y que nos lleve a ir creciendo hacia un desarrollo completo de desarrollo humano, si queremos verlo ya. Pero lo importante es iniciarlo. Yo creo que esos tres consejos para mis colegas y futuros colegas que pueden estar también viéndolo o que puedan verlo después, y para, en caso de la universidad, quizá disponer definitivamente en temas extracurriculares, una formación muy, tampoco podemos ser especialistas, pero que sí lleve alguna formación que nos dé aquella idea de cómo funciona el sector público, porque realmente tenemos mucho para poder desarrollar proyectos a nivel privado, a pequeña o gran escala. Sin embargo, muchos de esos proyectos fracasan porque no tenemos esa vinculación a lo público. Por ejemplo, en el sector público se dan las autorizaciones, por ejemplo, Bianca me imagino que ha de estar muy relacionada con el tema ahorita, toda la parte de las evaluaciones del impacto ambiental, que tienen que ser aprobadas por un ente público, ministerios de ambiente sobre todo, o cuando queremos registrar un producto o un insumo agrícola, tenemos que ir a los ministerios a que nos los autoricen. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tener la certeza de que todas las acciones que realicemos aún a nivel privado van a tener alguna vinculación con el sector público. Aún así, si podemos ir un poco más allá y aprender a pensar estratégico, que es donde se toman las decisiones a nivel público para poder impactar a una sociedad completa. Yo creería que eso podría estar integrándose de manera extracurricular para aquellos que tienen esa afinidad por tomar retos en el sector público. Muchas gracias, Vinicio, por los dos tipos de consejos. Estoy definitivamente tomando notas y ahora les voy a presentar tal vez cosas que voy destilando. Bianca, la misma pregunta para ti. Tú ya comenzaste a decirnos que habían cosas de la formación de EARTH que son ya de por sí muy valiosas en todo lo que nos dijiste, creación de consensos, muchas cosas que me pareció muy poderoso tu argumento. ¿Qué otras cosas nos recomendarías tanto a nosotros en EARTH para el programa que está en marcha como a tus colegas graduados, graduadas o quienes están por graduarse? Bueno, yo puedo hablar como desde la experiencia personal, pero es como, yo veo que hay muchas personas que apenas se gradúan, se van directito a hacer una maestría, ¿no? O una especialización, y de nuevo se van, y de ahí tengo algunos compañeros que de ahí se van para hacer su PhD. Lo que me pasó a mí, y le ha pasado a mucha gente también que conozco, es que cuando tú sales de la universidad sin tener una experiencia ya práctica en la vida real sostenida, o sea, que no sea una práctica tipo pasantía, sino probablemente te das cuenta y te sigues autodescubriendo y saber, bueno, realmente en qué me quiero especializar, ¿no? Y probablemente eso no venga inmediatamente después de haberte graduado. Entonces, tal vez es antes de pensar en especializarte o en ya tener algo de una maestría o un PhD, es date la oportunidad de seguirte autodescubriendo y ver qué camino es el que quieres
tomar. Yo, en verdad, Juan, yo no sé cómo a los 22 años fuiste viceministro, porque yo hubiese entrado en el alcohol, por si acaso, si hubiese estado en este cargo ahorita a los 22 años. O sea, porque, claro, creo que el sector público tiene una enorme satisfacción y dependiendo también, claro, si me imagino yo que normalmente entras a un nivel tal vez más técnico, siendo parte de un equipo, no tanto un puesto de liderazgo, pero para, por ejemplo, estar en estos puestos que son técnicos, en ciertos casos también tienen que ser más políticos, en donde tal vez una palabra que dices de más puede tener una repercusión gigantesca a nivel de país, que tenga una repercusión con la asamblea, que tenga una repercusión con un... Entonces sí hay una curva de madurez también, no solamente profesional, sino inteligencia emocional que te lo da el tiempo, ¿no? Sin embargo, creo que y realmente lo siento, yo siempre digo que yo la verdad es que fui supremamente bendecida de elegir no solamente la carrera que elegí, sino también la universidad donde fui, porque realmente nuestro nivel académico, nuestra forma de pensar una vez que sales de ahí, el sistema está tan bien diseñado que cuando tú entras ahí es una licuadora, ¿no? Es decir, no importa si estudiaste en una zona rural, urbana, si, no sé, pues mucho dinero de una zona muy vulnerable, cuando entras ahí, entras a un mismo sistema y eso realmente te genera una empatía espectacular, ¿no? Y eso realmente son atributos que moldean la personalidad, que nos moldean, que nos distinguen y que realmente estamos para tratar al menos de utilizar ese conocimiento ya en tratar de cambiar, ¿no? Estas cosas que sabemos que están mal y que tratar de devolverle este sentido y poner el mundo como al revés, ¿no? Yo creo que el mundo está ahorita patas arriba en algunas cosas y gracias a gente como nosotros, dejarlo. Lógicamente, el sector público es ingrato, puede ser muchas veces, pero realmente está lleno de satisfacción también, porque sin duda, esta es la década de la acción, esta es la década de la sociedad civil, que la sociedad civil genere las presiones necesarias e importantes, sin duda. Pero si realmente quieres cambios, es aquí donde tienes que estar, es aquí donde realmente se generan los cambios ya a gran escala a nivel de país o a nivel latinoamericano o cooperación sur-sur o con, o sea, digamos, es aquí. Y bueno, a nivel también de la universidad, digamos, como yo me gradué ya hace casi 18 años, yo ya, digamos, me imagino que esto ha cambiado muchísimo, pero ojalá podamos retomar los congresos de graduados. Creo que eso es un espacio justamente para intercambiar que durante algunos años se tuvo y la verdad es que era súper chévere. Lo otro también es a nivel de posgrados, o sean cursos cortos como más, creo que son oportunidades de seguir, ¿no? Dar esa continuidad, de estirar un poco más ese ir y venir y creo que eso tiene también un efecto ganar-ganar con la facultad también, de que se retroalimente de ya graduados que tienen experiencia en Latinoamérica o en África. Y tal vez coincido muchísimo con Vinicio en los temas ya, por ejemplo, si bien es complejo porque cada país tiene una legislación distinta, sin duda hay conceptos generales que se pueden aprender y tal vez derecho hacia los temas más macros relacionados a cambio climático, relacionados a temas, digamos, de seguridad alimentaria, como estos temas como más universales, pero que te dan estos argumentos. Creo que tal vez una carrera como de derecho para la sostenibilidad, como una especialidad, o sea, nunca está de más aprender algo de leyes. Eso siempre te ayuda. O sea, que estás en el sector público, o estés en el sector privado, o en el tercer sector, en las ONG, siempre te ayuda. Gracias, Bianca. Vamos a comenzar a ser abogados. No, es un punto importantísimo. Es importantísimo. Cuando hice el MBA en INCAE, que fue la primera escuela en el mundo en tener el tema ambiental en el MBA, había un tema de derecho ambiental, derecho ambiental internacional. Es decir, en ese momento, en el 92, recién había pasado la Cumbre de Río, era cuál es el marco. Hoy hay muchos más que entender qué significa, por ejemplo, las resoluciones de una COP en el tema de carbono neutralidad. Me parece súper interesante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Juan Gonzalo, el decano de este grupo,
¿cuáles serían tus consejos tanto a tus colegas como a nosotros para apoyar en el desarrollo de los líderes que tenemos? A ver, doctor Arturo, yo el primer consejo que les daría es que aprovechen al máximo todo lo que están viviendo en la universidad. Desde lo que viven desde el primero hasta el cuarto año. No saben lo importante que es el haber cogido un machete, el haber cogido un asadón, el haber sufrido para cultivar una hectárea de ñame, el conocimiento que te da y la cancha que te da para poder llegar a hablar a los espacios en los que Bianca y Vinicio hablan con propiedad. Eso te da credibilidad. El proyecto empresarial, la pasantía, todo minuto a minuto. Yo hubiera querido poder aprovechar todavía más aún a fondo todo lo que la universidad me brindaba en su momento, porque estoy seguro que habría podido aprovecharlo muchísimo mejor. Yo creo que eso es fundamental. Lo segundo es que con la realidad de nuestros países, si bien es cierto, Ecuador con la entrada de Gustavo toma un nuevo rumbo en los temas de sostenibilidad y de cuidado ambiental, y la labor que han hecho Bianca, José Javier y Gustavo en San Vito en América es pionera. Por lo general, nuestros países están bastante atrasados en los temas de sostenibilidad. Creo que el tema de sostenibilidad de la universidad es fundamental en la nueva realidad de nuestros países, todavía más aún después de la pandemia. La pandemia nos enseñó que el mundo tiene, primero, como lo dijo Vinicio, que producir más alimentos, porque nos va a tocar alimentar a 8.000 millones de personas. Pero segundo, producir alimentos más sanos, porque eso nos va a asegurar que nuestra población no tenga las dificultades que hemos visto que se sufren con el COVID. Y la tercera es que se la crean. Lo que dijo Bianca, yo nunca pensé, pero me la creí, ser viceministro a los 23 años. Inclusive hoy estoy recibiendo una lección, por ejemplo, de un compañero que se graduó conmigo del colegio y hoy es uno de los aspirantes a la presidencia de la República de Colombia, Federico Gutiérrez. Yo creo que algún día, y eso tenemos que creérnosla, tiene que haber un presidente hertiano. Eso créansela, porque inclusive uno no puede tener limitaciones. Miren, yo sufro una enfermedad que me ha producido una discapacidad hace cerca de 20 años. Y cuando fui a ocupar este cargo, el ministro me hizo una pregunta y me dijo, pero ¿y su enfermedad? Y le dije, no piense que yo tengo ninguna enfermedad. Y con mi enfermedad, les cuento, he logrado visitar los 32 departamentos del país y llegar a todas las comunidades del país. Entonces, las limitaciones definitivamente no existen. En cuanto a la universidad, yo creo que sí es fundamental en el último año y en las selectivas mirar algún tema como la realidad política latinoamericana y mundial. Eso le da al estudiante una visión importante de a qué se va a enfrentar cuando salga de la universidad. Y mi ejercicio particular, yo no me especialicé ni hice mis maestrías de una. Yo, a medida Bianca que iba viendo lo que necesitaba, fui trabajando en ello. Por ejemplo, en el 2013 llegaba un sector que ni conocía, el sector postal colombiano. Y ante esa necesidad,
hice mi segunda especialización en todos los temas de logística, pero lo uní con lo que había aprendido en la universidad y eso me dio una capacidad inmensa para salir adelante. Entonces, en resumen, la primera, aprovechen lo que están haciendo en este momento. En segundo lugar, créansela, no hay limitaciones. Y en tercer lugar, poco a poco, a medida que vayan viendo su ejercicio profesional, si van a hacer un ejercicio profesional práctico, vayan mirando sus necesidades de capacitación. Lógicamente, si ya tienen un ejercicio profesional científico, ahí sí busquen a toda costa una maestría o un PhD o este tipo de cosas. Pero en este tema donde la práctica es fundamental, poco a poco vayan mirando lo que necesitan en el camino. Muchas gracias por esos consejos y esas palabras de sabiduría, Juan Gonzalo. Bueno, a los tres. Tenemos algunas preguntas, algunas se conectan, voy a hacérselas en dos partes y yo creo que con esas dos rondas vamos a cubrirla ahora en estas cosas y más con ustedes tres, el tiempo vuela. Están todas súper interesantes y como digo, algunas se conectan. Entonces voy a juntar primero tres que tienen que ver con sus roles actuales en sus ministerios. Y hay una cuarta que pregunta más ampliamente sobre la seguridad alimentaria de América Latina. Esa la voy a dejar para separada. Entonces, las tres que tienen que ver con su rol de ministerio son tres preguntas, déjenme armarlas así. Les cuento quiénes la están haciendo. Un estudiante, un graduado que ahorita está en Uganda y un graduado colombiano, amigo tuyo, Juan Gonzalo. Entonces, hay una pregunta muy puntual, pero muy interesante, porque ustedes como líderes obviamente pueden atraer, líderes de alto nivel, viceministros, pueden atraer a líderes más jóvenes. Decías, me parece tú, Gonzalo, por ejemplo, podría ser en posiciones técnicas. Una pregunta concreta es si existen oportunidades laborales en los ministerios para recién graduados que permitan la implementación de nuevas tecnologías, ideas frescas, y yo añadiría, y les dé un poco de experiencia, ¿no? Yo veo tu ejemplo, Juan Gonzalo, y con un montón de graduados alrededor, vi el ejemplo de Javier Lazo igual, Bianca, sé un poco menos, pero sé que hay varios graduados conectados con el Ministerio de Ambiente ahora, y Vinicio, por supuesto, con ENCA, no digamos, ¿verdad? Y ahora con el Viceministerio también. Entonces, esa es la primera con respecto al Ministerio. Uno, si hay oportunidades para gente recién graduada joven. Dos y tres son, primero, ¿qué creen que fue un factor de éxito para llegar a donde están ustedes? O sea, en esa primera línea de liderazgo político que muy pocas personas llegan, ¿cuáles fueron sus factores de éxito cruciales en el caso personal de cada uno? ¿Y cuál quieren que sea su legado? ¿Verdad? Entonces, de nuevo, si hay oportunidades para los más jóvenes, factor de éxito para llegar allí, y cuál quieren que sea su legado en el paso de cada uno de sus ministerios. No he empezado un orden. Tal vez Bianca, comenzando por la más joven. Bueno, primero, qué buenas preguntas. A ver, de hecho, el tema de encontrar nuevo talento y de potenciar ese talento y estar abierto a esta innovación fue parte de lo que hizo que tomara la decisión de ser la primera gerente general, la que empezó, la que hoy, modestia aparte, es la mejor ejercicio de innovación pública en el Ecuador, que se llama EPICO. Y es justamente eso, ¿no? Es demostrar que para avanzar hay que innovar, ¿no? Y concretamente en el ministerio actual, si bien al menos la legislación ecuatoriana o la forma de invertir presupuesto por temas de Contraloría no es muy abierta a la innovación, porque obviamente si tú gastas recursos tienes que tener un resultado y demás. Sí hay otros mecanismos con proyectos que estamos trabajando con cooperación internacional, que esos son espacios de innovación justamente para hacer estos pilotos e ir probando, y lógicamente ahí claro que son espacios para trabajar con graduados de ERC, porque es como nosotros decimos, ¿no? Que son GCU, gente como uno, ¿no? Que tuvo la misma formación, que son echados para adelante y sin duda es.
Sobre el tema del legado, yo creo que cuando estamos en estos cargos públicos, que al menos aquí no sabes cuánto tiempo va a durar, tienes que pensar en los 4 años, que al menos es decir, generar un plan estratégico a 4 años, pero irlo midiendo mes a mes y continuamente estar pensando, si el día de mañana no estuviéramos, ¿qué realmente hicimos por el país? Entonces, eso siempre hay que estarlo midiendo. El legado yo creo que es realmente tener avances significativos en la transición ecológica, ¿no? No solamente llevarlos a política pública, y esto es, nosotros, el objetivo es pasar del 13%, de 13.7% del territorio nacional bajo conservación, llevarlo al 20%. Eso es un tema enorme. Nosotros estamos obsesionados por demostrar al país que el mejor negocio para el Ecuador es la conservación. Y conservación no significa no tocar, conservación significa que a partir de la conservación se da la sostenibilidad para un sinnúmero de sectores productivos inclusivos. Entonces, ese realmente yo te diría que resume el legado. Y a partir de eso viene, lógicamente, queremos que el Ecuador se demuestre en el PIB, así como hoy, y el PIB es un muy mal sistema de medición de economía, pero digamos, hoy, ¿qué es lo que tenemos? Que así como se mide el ingreso petrolero, el ingreso por agricultura, se pueda medir los ingresos por los servicios ecosistémicos en nuestro país. Esos son este tipo de legados, ¿no? De bioeconomía, no hablar de agricultura, sino hablar de bioeconomía, hablar de bioagricultura, de llevarnos hacia eso. Creo que Ecuador es pequeño para lograrlo, pero es suficientemente grande para hacerlo relevante y escalable a nivel mundial. Muy chévere. Dale, Gonzalo. En el caso nuestro, doctor Arturo, usted ha visto, yo estoy rodeado de hertianos por todas partes, y nuestro país todavía demanda más aún oportunidades para jóvenes, y qué bueno que sean hertianos. Sin lugar a dudas, aquí la hay. Inclusive dentro de nuestra política agropecuaria hemos pensado no solo en oportunidades laborales de este tipo, sino emprendimiento. Y, por ejemplo, hemos diseñado una línea de crédito para jóvenes recién graduados de la universidad que estén entre 18 y 28 años, con las tasas de crédito más baratas en la historia del sistema de crédito financiero del país. Tasas del IBR menos 1.1, que nunca se habían visto en Colombia. Y ustedes me dirán, Juan, pero un recién graduado que no tiene capital, ¿cómo garantiza la línea de crédito? A través del Banco Agrario hemos diseñado un fondo donde el Banco Agrario le garantiza al recién graduado el 100% de su proyecto productivo. Eso nos ha llevado a que en este país se generen emprendimientos muy importantes para jóvenes, y hoy la pongo al servicio de todos los graduados colombianos de ERT, porque sé que es una línea de crédito muy importante que ellos pueden utilizar y que se puede utilizar en emprendimiento. Lo segundo, nosotros tenemos un compromiso grande y un legado inmenso. Yo tengo varios legados que quiero dejar. Lo primero, uno de los grandes problemas del agricultor colombiano, como les conté, es la comercialización. Tenemos una meta de que en nuestro programa de agricultura por contrato, el 7 de agosto del 2022, cuando este gobierno salga, tengamos 300,000 productores. Pero no nos hemos querido quedar ahí, doctor Arturo. Hemos presentado una ley al Congreso de la República para que en el 2032 el número de agricultores en agricultura por contrato sea de 1 millón de agricultores.
Y nos hemos hecho otra meta, Bianca, muy exigente. Y es que el país al 2030 debe haber reducido en un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y en ello, como sector agropecuario, estamos comprometidos en dejar el legado, doctor Arturo, de que el 30% de esas emisiones se reduzcan en el sector agropecuario. Estamos hablando de cerca de 24 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, que con proyectos sustitutivos, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, buenas prácticas agrícolas y pecuarias, debemos dejar encaminados dentro de nuestra agricultura colombiana. Y el tercero, tal vez el más social de todos, Vinicio, y tú lo has tratado mucho, y es que logremos que con la frontera agrícola que tenemos hoy, que es de cerca de 7 millones de hectáreas, podamos duplicar la producción al 2032 para no utilizar más áreas y lograr alimentar a la totalidad de la población, que se estima en cerca de 58 millones de habitantes para el 2032. Esos son los 3 grandes legados que queremos dejar. Muchas gracias, Gonzalo. Vinicio, adelante. Muchas gracias. Yo creo que ya Bianca y Juan Gonzalo no me dejaron nada que decir. No. Quiero, primero que nada, Bianca, qué envidia, estás en un lugar paradisiaco. Yo estuve en Misaguayí haciendo mi pasantía, así que conozco bien la zona, ahí en el Puyo, en Tena y toda esa parte de ahí. Así que, de verdad, estás en un lugar hermoso. Con respecto a las oportunidades que tenemos, yo creo que es infinitas oportunidades, de verdad. Hay una amplia gama de posiciones en las cuales podemos interactuar. Recientemente, en septiembre, estuvo la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, y yo creo que ahí se sentaron algunas bases también que nos van a permitir aperturar más espacios a más agrónomos y principalmente más graduados de la... Yo creo que podemos tener muchos espacios más. Me llena mucho de alegría ver a Juan Gonzalo rodeado ahí de graduados, uno de mi promoción, precisamente, Carlitos. Factores de éxito, de verdad, son también muchos. El primero quizá es aprovechar todas las oportunidades de formación, y voy aquí a hacer hincapié en un lenguaje universal para nosotros, los certianos, y es no andar de vagabundos, como dirían en Costa Rica. Entonces, tratar de aprovechar al máximo todas las oportunidades, no solo de estar en un empleo que nos satisfaga, sino que también fuera de los empleos buscar ocupaciones, formaciones, y eso es importante, tratar de conocer más cosas, ir más allá de la formación académica, más allá de tener un título colgado en una pared. Lo más importante es la riqueza que vamos adquiriendo a medida que vamos avanzando en la vida laboral o en la vida familiar. Incluso de muchas fuentes puede venir un factor de éxito y que podemos materializar y transformar. Como legado principal, ahorita les puedo decir, cuando yo asumí el reto ahorita, que es también por segunda vez, igual Juan Gonzalo, en 2015 asumí la primera vez el reto de ser viceministro en otro viceministerio, siempre aquí en Agricultura, pero en enero, con la venia tanto del señor presidente como del señor ministro de Agricultura, hemos logrado ir transformando algunos temas al respecto de la seguridad alimentaria y cómo se venía viendo el tema desde antes de mi llegada. No quiero decir con esto que soy el salvador del mundo, definitivamente no,
y ahí es cuestión de un equipo, de cómo lograr conformar equipos. Eso es, creo que un factor de éxito increíble. Uno no puede hacer mucho si no tiene un buen equipo, y ahí Juan Gonzalo y Bianca lo saben perfectamente bien. En estos lugares a veces nos distraen tanto por muchos otros factores que si no tenemos un equipo que nos esté apuntalando y que nos esté apoyando, de verdad no vamos a caminar. Entonces, nosotros veíamos la asistencia alimentaria aquí desde este viceministerio como repartamos raciones de alimentos, es una medida paliativa, es una medida que eventualmente es necesaria cuando realmente se amerita, pero que también tenga que llevar un componente que fortalezca ese tejido, que dé más un valor agregado a quien recibe una ración de alimentos, y le integramos a un programa que se llama Alimentos por Acciones, y le empezamos a integrar acciones que tengan que ver con la producción de alimentos. Entonces, hoy por hoy, quien recibe una ración de alimentos automáticamente está también haciendo producción de alimentos. ¿Por qué? Porque le pusimos condicionantes a manera de que ellos empezaran a instalar sus huertos familiares, y le quitamos el paradigma de despeyorizar, digamos, el tema del huerto, porque generalmente uno piensa en un huerto y dice, primero, de pobres, segundo, de subsistencia, tercero, de hierbitas, y no es así. Realmente un huerto es una unidad productiva familiar que puede tener un potencial enorme, y le hemos también abierto la gama a pensar en huertos hidrobiológicos, incluso ya gente que está produciendo tilapia, por ejemplo, en sus propias casas, en el terreno de su casa. O sea, no necesita grandes extensiones para producir tilapias ahí. Pasa también por los huertos pecuarios avícolas, sobre todo, que en seguridad alimentaria es un patrimonio muy básico, porque provee proteína animal que es culturalmente muy bien aceptada en cualquiera de las zonas, y Guatemala es multiétnico, tenemos cerca de 23, y eso nos lleva a que no podemos pensar, por ejemplo, en peligüeyes, porque habrán zonas donde no les interesa, pero la carne de ave o gallina principalmente, o el huevo, es algo prácticamente universal, y todas las sociedades los consumimos sin ningún empacho, diríamos. Por lo tanto, ir buscando esas formas de poder producir alimentos desde la propia familia. Entonces, transformamos la parte de una asistencia alimentaria, quizá podamos llamarle asistencialista, a una asistencia alimentaria que genera incentivos a la sostenibilidad en la producción de alimentos, aún en lo más básico, en el patio productivo que le llamamos. Y para ello tuvimos que hacer algunos cambios que en algún momento son quizá dolorosos y sin demeritar profesiones, pero encontramos algunos colegas o compañeros de trabajo que no tenían un perfil adecuado para poder impulsar cambios en la matriz productiva familiar. Entonces teníamos peritos contadores, teníamos bachilleres, teníamos maestros, sin demeritar ninguna de las profesiones, pero realmente requeríamos profesiones que estuvieran ligadas a la producción de alimentos. Y ahí pudimos pasar principalmente en este viceministerio del 90% de personal que estaba en oficinas centrales a balancear por lo menos a un 50-50 solo en este año, y ese personal que entró de recambio ya con perfiles principalmente de agrónomos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos fortaleciendo la parte de la productividad en el campo en la escala más pequeña, que es la subsistencia o infrasubsistencia, y con perfiles adecuados que les pueden apoyar.
Y ahí viene la parte de sostenibilidad. Generalmente nuestra agricultura está diseñada de acuerdo, así lo hacía mi papá, así lo hacía mi abuelo y así lo debo de hacer yo. Y no estamos incorporando nuevas tecnologías que permitan ser más eficaces y eficientes con el uso de los recursos, y lo que decía Juan Gonzalo y lo que seguramente Bianca conoce mejor que todos nosotros, la sostenibilidad y cómo no presionar más los recursos naturales y nuestros ecosistemas para, con la excusa de alimentar al mundo y de ello seguir depredando. No, tenemos que ser más eficientes, y para ello el legado que queremos dejar es hacia ahí. Realmente hacer más eficiente la producción de alimentos sin presionar más los recursos naturales. Muchísimas gracias, Vinicio, y perdón que nos estamos pasando de la hora, no queremos abusar más de su tiempo, pero hay una pregunta adicional y voy a proponer lo siguiente. Yo les voy a hacer llegar una pregunta más grande, me parece muy interesante. Yo les voy a hacer llegar a cada uno de ustedes la pregunta, y si nos pueden grabar un par de minutos en un video, la podemos compartir incluso con todos como un adicional al video que hemos grabado ahora. Así que, porque es sobre sistemas alimentarios en Latinoamérica, qué son las fortalezas y debilidades de nuestras instituciones y de los sistemas institucionales para promover la seguridad alimentaria, que es una pregunta importantísima y bien grande. Nos habíamos pasado de la hora, pero creo que hemos aprendido, yo he aprendido muchísimo, me llevo un montón de ideas de ustedes, incluyendo temas hasta legales, ¿verdad? Janine está conectada, así que yo sé que ella también está tomando nota. Quiero agradecerles por tomar el tiempo, agradecerles por su liderazgo. Me encanta ver las banderas, ¿verdad? Guatemala, Colombia, Ecuador, y por supuesto cada uno y cada una tiene la suya. Obviamente yo veo la de Ecuador y me emociono, pero la de Colombia igual, ¿verdad? Tenemos ese mismo tronco común. Y ese liderazgo que ustedes llevan adelante, la verdad es que a mí me llena de orgullo institucional, pero también de esperanza, porque esa desprestigio de esa función pública, Vinicio, que tú decías, por un lado es real también, ¿verdad? Sí vemos casos con un montón de ineficacia e incluso de corrupción y mal manejo. Entonces, tener a personas como ustedes tres, a mí me da esperanza. Ahí es donde está la esperanza. Por eso EARTH es tan importante, porque cada uno y cada una de nuestros graduados, graduadas, son esa fuente de esperanza, ¿verdad? Entonces, verlos a ustedes tres en acción, así como a otros, pero me llena. Resalto que ustedes han destacado su formación en él como algo importante en su carrera y en su función pública. Y resalto una cosa que nosotros le hemos hecho muy, muy explícita, que es, nosotros somos de lo que en inglés llaman grassroots, ese trabajo en la tierra, con las comunidades, cambiando en el pequeño, pero entonces llegando a lo que ustedes están haciendo, tratar de cambiar lo grande sin perder nunca esa perspectiva, sin dejar de entender o olvidar qué es lo que hace que esos cambios en la tierra funcionen o no funcionen. Así que muchas gracias a todos los que se quedaron conectados hasta el final. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes tres. Les tengo un gran aprecio, un gran cariño. Los quiero mucho y les agradezco mucho este rato que nos dedicaron. Así que les deseo lo mejor, que tengan el resto de su día un buen día. Yo sé que les falta y les mando un gran abrazo aquí desde EARTH. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Lindo verlos. Muchas gracias. Gracias por la invitación.